Hola chicas, en este video les enseñaré a revivir las sombras en crema a prueba de agua. Aquí tengo un paint pot de MAC en el tono Laying Low. Como ven se ha reducido porque se secó un poco. Si le saco con el dedo llega a salir producto y si hago un swatch en mi brazo llega a pintar aún, pero dejando pequeños grumitos que no llegan a difuminar. Y al aplicarlo en el párpado es peor porque por mucho que frote no llega a esparcir parejo y deja la piel con un aspecto agrietado. Lo primero que puede ayudar es tomar un palillo de dientes, espátula o cualquier cosa que sirva para revolver el producto, limpiarlo con alcohol y revolver la crema para mezclar la capa seca del exterior con el centro que aún está fresco. Para hacer esto es mejor aplastar la crema hacia abajo varias veces para que no se embarre por todas partes. Con esto la crema quedará con una textura un poco más suave, pero solo servirá si más producto fresco que seco. Como ven, ahora hace un mejor swatch en mi brazo y en el párpado se esparce mejor también. Pero siento que aún batalla un poco para que esparza bien. Si ustedes quedan contentas con esa textura pueden dejarlo así, pero si aún quisieran que sea más suave de esparcir pueden echarle unas gotitas de desmaquillante bifásico. Yo estoy usando este de Level. Lo agitan y echan de a pocos. No echen demasiado porque podrían dejarlo muy aguado y demoraría mucho en secar cuando lo apliquen en el párpado. Esto también podría funcionar si tuvieran una sombra en crema súper seca, casi petrificada. Si les asusta que la sombra deje de ser a prueba de agua, al final les tengo una demostración. Bueno, así queda la sombra. Se ve feíta toda revuelta, pero a la hora de sacar producto con el dedo o un pincel pueden ir emparejándola. Lo importante es que vuelva a servir. Como ven, ahora la aplicación de la sombra es mucho más suave y en el párpado se esparce como mantequilla. Otros productos con los que hice la prueba fueron la sombra Color Tattoo de Maybelline, este es el color Fierce and Tangy, y el delineador Eye Studio también de Maybelline en Charcoal Carbon. Ya había hecho este procedimiento en ambos con el desmaquillante bifásico de Pond's y funcionó, pero les eché muy poco y ya se volvieron a secar, así que ahora les echaré el de Level. Como les dije, a mí no me molesta que quede todo revuelto en el frasco, pero si quieren que tenga un mejor aspecto pueden ponerle un pedazo de papel, procuren que esté bien limpio y aplastarlo encima con los dedos o con alguna espátula, pero al final algo de crema se queda pegada al papel, así que no me agrada mucho. No sé si funciona con otro tipo de desmaquillantes, por eso recomiendo hacer una prueba fuera del frasco con pequeñas cantidades. Si funciona, recién ahí echarle desmaquillante al frasco. Ahora viene la prueba de fuego. Aquí estoy aplicando Laying Low, Fierce and Tangy, y Charcoal.
Disculpe, me puse a jugar, pero pueden ver lo manejable que es la fórmula. También pueden ver que puedo aplicar una capa encima de otra sin arrastrar la primera capa. Listo, solo hay que esperar unos minutos a que seque. Una vez seco, como ven, les paso el dedo y no transfieren. Luego le eché agua y empecé a frotar. Pueden ver que por mucho que me jaloneo la piel, el producto no se mueve. Y por último seguí frotando para ver hasta dónde aguantaban y como ven no se movieron casi nada. Bueno chicas, espero que el video les haya servido. Espero leer sus comentarios. Hasta el próximo, chao.